¿Qué tal amigos? Me llamo Kevin Romero, del grupo Físico Matemático, quinto semestre. Hoy les vengo a platicar unos datos interesantes y algunos problemas a tener en cuenta para que ensayen y se faciliten mejor. Condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para descubrir un sistema de equilibrio. Comenzamos con la primera condición de equilibrio. También se conoce como equilibrio traslacional. El equilibrio ocurre cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero. Otra forma de decir esto es que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la fuerza resultante de la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre él es nula. La suma de F es igual a cero. F quiere decir fuerza. Esta es la primera condición de equilibrio. El cuerpo no tiene aceleración alguna. Se mantiene en reposo o, en dado caso, en un movimiento rectilíneo uniforme. Debemos recordar que hay que considerar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en todas las direcciones y en todos los ejes coordinados: el eje X, el eje Y y el eje Z. Ejemplo: tenemos una lámpara en el centro. La única fuerza que actúa sobre ella son verticales. La aceleración de gravedad que jala su masa hacia el centro de la Tierra y la tensión en dirección hacia arriba evita que se caiga. En este ejemplo, todas las fuerzas están en el eje y no hay fuerza en el eje X ni en el eje Z. Digamos que esta lámpara tiene una masa de 10 kilogramos. La aceleración que la gravedad terrestre ejerce sobre la lámpara es de 10 kilogramos, entre paréntesis, 9.8 metros por segundo, o sea, 98 newtons. Estamos usando un valor aproximado para la gravedad terrestre. Por convención, decimos que la dirección hacia abajo es negativa, por lo que el vector de la fuerza de gravedad es menos 98 newtons. Y como la lámpara está en reposo, quiere decir que la fuerza de tensión es igual en magnitud a la fuerza de gravedad, pero en dirección opuesta. Así que el resultado de la suma de las fuerzas es igual a cero. Segunda condición de equilibrio. Para entender la segunda condición de equilibrio, debemos recordar el principio de la primera condición. Es decir, así como un cuerpo puede permanecer en equilibrio de traslación si la resultante de fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo es cero. Lo mismo ocurre cuando un cuerpo está girando sobre su mismo eje. Se puede observar el ejemplo en un disco sometido a un par de fuerzas. Si deseamos encontrar la fuerza resultante en el disco, bastaría con observar el sentido de dicho para las fuerzas. La fuerza F1 va hacia arriba, lo que consideramos como positivo, mientras que la fuerza F2 va en dirección contraria, lo que consideramos como, entre paréntesis, menos, lo que nos daría el valor de cero, es decir, el disco no se mueve. ¿Qué es un torque? Muchas veces escucharemos el término de momento, torque e inclusive también a momento de torsión. Ambos términos son lo mismo, y dicha definición radica en aquella fuerza capaz de hacer girar un cuerpo. Sin embargo,
Dicha definición también incluye una ecuación o fórmula matemática importante. Un ejemplo, M, que significa momento de fuerza, que es igual a FD, que significa fuerza aplicada, y distancia, el brazo de palanca. Un ejemplo, calcula el valor de la torca generada por una fuerza de 42 Newton, que es aplicada con un ángulo de 30 grados a un sistema de palanca cuya longitud es de 25 metros. Comenzamos con los datos. Sabemos que la fuerza que se aplica es de 42 newtons, ¿verdad? Tenemos el ángulo, que es de 30 grados, y la longitud, el brazo de palanca. Hay que recordar que la longitud siempre debe de estar en metros. Entonces, en este problema dividimos 25 entre 100, dando como resultado 0.25 metros. Como el problema nos pide calcular el valor de la torca, la calcularemos con el producto de la fuerza por la distancia por el seno de teta. Sustituimos la fuerza, que es de 42 newtons, por la distancia de 0.25 metros. Y esto se multiplica por el seno de 30 grados. Al sustituir, tenemos 42 newtons por 0.25. Nos da 10.5. Y 10.5 por 0.5 nos da 5.25. Y como estamos obteniendo el valor de la torca, se da en N por M, newtons por metro. Por lo tanto, el resultado es 5.25 newtons metro. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Esperemos seguir subiendo más videos como este. Y fue un gusto poderles enseñar un poco. Gracias.